Ciclo de la marcha. En el ciclo de la marcha, lo que podemos observar es la secuencia de acontecimientos que tienen lugar desde el contacto del talón con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo talón con el suelo. Pero del ciclo de la marcha debemos comprender tanto la cinemática, ya que describe los movimientos. También debemos comprender la cinética. Este estudia las fuerzas que producen los movimientos. Las fuerzas presentes durante la marcha son las de gravedad, inercia, contracción muscular y las de reacción del suelo. Como tal, debemos comprender que la marcha humana es un proceso de locomoción en el que el cuerpo humano en posición erguida se mueve hacia adelante, siendo su peso soportando alternativamente por ambas piernas. Mientras el cuerpo se desplaza sobre la pierna de soporte, la otra pierna se balancea hacia adelante como preparación para el siguiente apoyo. Los componentes de la marcha son los siguientes: longitud del paso, cadencia y anchura del paso, ángulo de pie, y esto sería la conformación del ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha es una zancada. La zancada es el doble del paso y la cadencia es el número de pasos por minuto. Sería 60 segundos, que es el valor de un minuto, entre 30 pasos, que sería un valor X, sería igual a 2 segundos. Debemos observar la simetría de cada paso. Lo segundo que se debe de observar es cuál está más corto. Si ambos tienen la longitud esperada, sería 72 centímetros y ángulo de paso de 7 centímetros. Tenemos fase de apoyo, que sería el 60% del ciclo, oscilación del 40% del ciclo, tenemos apoyo bipodal del 20% del ciclo y monopodal del 80% del ciclo. Las fases de la marcha son las siguientes: contacto del talón, que equivale al 0%, pie plano, que equivale al 8%, punto medio, 30%, marcha en apoyo es el 50%. Despegue del talón del 40%, despegue de los dedos 60%. Dentro del ciclo de la marcha tenemos la fase de preoscilación. Este sería el periodo del despegue de los dedos de 60 a 75%. Oscilación media, que es punto medio, de 75 a 85%, y oscilación final, contacto del pie con el suelo, de 85 a 100%. También tenemos mayor desplazamiento de la masa en sentido vertical, que es del 30 al 80%, y menor desplazamiento, que es el 50 al 5%. ¿Cuánto sube el centro de la masa? Sube un 5%. Se desplaza el centro de la masa solamente 4 centímetros. En el punto medio, que sería la fase monopodal, asciende 5 centímetros y punto de apoyo 2 centímetros. En el ciclo de la marcha tenemos la movilidad articular, que sería pelvis. La pelvis es la inclinación anterior y posterior, que es de 2 a 4 grados, a nivel de coxofemoral. Bipodal posterior y monopodal anterior. Posterior, inicio y final del ciclo; anterior, después de la fase de apoyo. Se inclina la pelvis hacia anterior a punto medio y después del despegue de los dedos. El movimiento pélvico aumenta cuando la velocidad de la marcha también lo hace por aumentar la longitud funcional. Cadera, fémur a pelvis, contacto del talón, cadera flexionada a 30 grados, extensión después del despegue de los dedos 10 grados, aquí sería la fase de preoscilación. Rodilla, flexión 5 grados, durante el ciclo se flexiona a 15 grados, luego la rodilla se extiende a 40 grados y despegue de los dedos 35 grados. Su flexión total de la rodilla es de 60 a 73 grados en la fase de oscilación, para cortar la longitud de la zancada o extremidad. En la fase de oscilación final, la rodilla se flexiona a 0 grados. Tobillo, gran movimiento del tobillo, que sería a 60 a 70 grados, despegue de los dedos y oscilación final. 10 grados de flexión dorsal y 20 grados de flexión plantar. En flexión dorsal
es la mayor flexión dorsal del tobillo y en fase de plantar es fase de apoyo. Tibial anterior es el principal músculo para la marcha. También actúa lo que serían tarso metatarsiana, movimiento punta del pie y análisis plano frontal. Dentro de toda la fase de la marcha encontramos músculos como glúteo mayor, que se encuentra como extensor de cadera. Este frena o desacelera la flexión de la cadera para pasar a extensión de cadera. También estabiliza el tronco al contacto del talón, 30% del ciclo de la marcha, además de equilibrar la cadera y el tronco. Isquiotibiales, 10% como estabilizador y equilibra. Psoas ilíaco, frena y desacelera para realizar el despegue, al 50% en fase de oscilación. Recto femoral, ayuda al psoas en fase de oscilación. Glúteo medio, estabiliza en plano frontal para evitar la caída de la pelvis. En la parte final de oscilación se activa. Glúteo menor, en apoyo monopodal, 50% ambos. Cuando hay contacto con el talón estabiliza. Activación concéntrica solo en la etapa final de apoyo para evitar un colapso y mantener alineamiento del fémur. Aductores. Cuando contacta el talón con el suelo, los aductores se activan para estabilizar la cadera. También se activan después del despegue de los dedos, ayudando a los flexores. Esto es para evitar una marcha llamada Trendelenburg. Aductores se convierten en extensores a 60 grados de flexión. A menos 40 grados de flexión actúan y se convierten en aductores. Aductores internos en la fase de apoyo están activados moviendo el lado colateral de la pelvis hacia adelante. Así ayudan a avanzar la pierna oscilante. Cuádriceps, 80%. Los 3 bastos del cuádriceps hacen flexión de cadera. Se muestra activo al final de la fase final de oscilación. Cuádriceps activo forma concéntrica para controlar la flexión a 5 grados. Activo en forma concéntrica en extensión de rodilla, punto medio, para extensión de rodilla y ayuda a soportar el cuerpo. Isquiotibiales se activan en forma concéntrica en flexión de rodilla, contacto con el talón y después de fase inicial se activan en forma concéntrica para frenar el movimiento. 10% inicial de la fase de apoyo se activan isquiotibiales para la flexión de cadera. Tibial anterior. Estos actúan como supinadores. Al contacto del talón se produce una fuerte activación excéntrica para desacelerar la flexión plantar del tobillo. Desacelera la pronación del pie. En fase de oscilación se activa concéntrica para levantar los dedos del pie del suelo. Extensores de los dedos y extensor largo del dedo gordo. Son músculos estabilizadores en la fase de oscilación. Flexores plantares del tobillo, de 10 a 40% del ciclo, sóleo y gastrocnemios se activan. Estos controlan excéntricamente el movimiento hacia adelante de la tibia sobre el pie. Si no lo hace, el tobillo hará una flexión dorsal excesiva. Al activarse fuertemente, realizarán el despegue. Tibial posterior, supinador, se activa entre el 5 al 55%. Peroneos, estabilizador del tobillo. Pronadores y eversores, activos a 20 o 30% hasta el despegue del talón. Erectores de la columna, de 20 al 70% se activan en la coactivación.